Por la noche, cuando solo 2 velas ardían en las habitaciones papales y el ruido de Roma se colaba por las contraventanas, se oyó un grito tan fuerte que incluso los guardias que estaban en la puerta se alarmaron. El sirviente, que se había quedado dentro, salió corriendo al pasillo, pálido y balbuceando. Dijo que el pontífice se había caído y no podía levantarse. Los que entraron más tarde afirmaron que lo encontraron tendido, con el rostro amoratado por el esfuerzo y los ojos envueltos en las cuencas. Los rumores se extendieron instantáneamente. Unos decían que le había alcanzado un golpe repentino del cielo por sus libertinajes nocturnos, otros que el vino, mezclado con hierbas, le había debilitado el corazón. Esa primera hora fue el comienzo de una agonía prolongada, sobre la que se escribió con seca precisión en los informes, pero en cada palabra se percibía un temblor oculto. Desde ese día, el Papa Pablo II ya no se levantó sin ayuda. El cronista de la curia anotó: su respiración se volvió frecuente y sibilitante, la frente se le cubrió de grandes gotas de sudor y la lengua se le tiñó de un tono azulado. Los médicos, reunidos apresuradamente, decidieron realizar sangrías en pequeñas cantidades 2 veces al día, medio vaso de sangre de la vena del codo. Le colocaron sanguijuelas durante 1/4 de hora en las sienes y las axilas. Le aplicaron cauterizaciones en el pecho con una varilla fina al rojo vivo para aliviar la congestión y eliminar el calor maligno. La piel alrededor de las zonas cauterizadas se carbonizó y se infectó, lo que no hizo más que intensificar el hedor en la habitación. Las úlceras de los muslos y la ingle se frotaban 2 veces al día con ungüentos de manteca de cerdo, vinagre y ajo machacado. Al amanecer le daban una pizca de polvo de opio y por la noche 2 cucharadas de jarabe de amapola para aliviar los gritos y las convulsiones. Le tomaban el pulso cada hora, palpando los latidos apenas perceptibles. Le sacaban la orina en recipientes de cristal y la examinaban a la luz, fijando su densidad y olor. Todo esto se anotaba en breves apuntes, que se copiaban en 3 ejemplares, para los cardenales, para el camarlengo y para el archivo secreto. Las habitaciones papales se convirtieron en una prisión con un umbral, tras el cual comenzaba la lucha por el poder. Las antiguas familias insistían en que eran ellas las que debían guardar las llaves de las puertas para evitar que se sustituyera el testamento. El nuevo entorno exigía acceso al moribundo, afirmando que el pontífice aún era capaz de dictar órdenes. La guardia se cambiaba cada 4 horas y cada vez se reescribían las listas de personas autorizadas. A menudo se oían discusiones y acuerdos susurrados en los pasillos, cuando un sirviente o un médico dejaba pasar a la cama a quien traía una bolsa pesada. En el informe del embajador veneciano se decía: vimos que por la noche había hombres armados de diferentes apellidos a las puertas de su santidad, cada uno de los cuales se consideraba el único guardián de las llaves. El propio pontífice, incluso tumbado en sábanas sucias y con los labios agrietados, seguía intentando dar órdenes. Exigía que se reescribiera su testamento, ordenando tachar nombres y añadir otros nuevos. Los escribanos cambiaban los pergaminos, pero en la tinta quedaban huellas de correcciones apresuradas. Los sirvientes contaban que los agarraba de las manos y les susurraba sobre los enemigos en la curia. Sospechaba de todos, incluso de su propio camarlengo. En las confesiones, a veces se arrepentía de sus placeres nocturnos. Otras exigía que le confirmaran que el Señor le perdonaría sus pecados si ordenaba ejecutar a los herejes y repartir el oro de los monasterios. Los sacerdotes discutían entre sí. Unos exigían una confesión pública inmediata, otros insistían en el secreto para no deshonrar el trono papal. Su estado físico
empeoraba cada día. Los médicos observaban úlceras en los talones y las espinillas, donde la piel se cubría de costras negras. Y cada vez que se le cambiaba la ropa, aparecían nuevas manchas de sangre y orina. Para mantenerlo en la cama, le ataban las muñecas y los tobillos con correas, ya que de lo contrario se debatía en su delirio y se arrancaba los vendajes. Los hedores obligaban a mantener las puertas abiertas, pero entonces los rumores sobre el mal olor se extendían rápidamente por el palacio. Los sirvientes se desmayaban al sacar los recipientes. Uno de los escribanos dejó escrito: «Cuando entré, me pareció estar en una cripta, no en las habitaciones de un hombre vivo». La comida pasaba por varios controles. Antes de servir la sopa o el vino, un sirviente probaba la cuchara y hacía una anotación en un libro. Firmaba y sellaba. Pero uno de los cardenales afirmó que había visto cómo se cambiaban los sellos por la noche, por lo que en el consejo se decidió alimentar al pontífice solo con cortezas secas y vino aguado. Esto suscitó nuevas sospechas y él mismo se negó a comer, convencido de que querían envenenarlo. Entonces comenzaron a darle de beber infusiones de manzanilla e hisopo, cambiándole las compresas del estómago cada media hora, pero los dolores no remitían. El estómago se le hinchaba y por las noches gemía tanto que los guardias se tapaban los oídos. Mientras tanto, alrededor de su lecho se formaban nuevas alianzas. Unos exigían mano dura, con ejecuciones y prohibiciones para mantener el orden tras su muerte. Otros insistían en la clemencia, temiendo revueltas y la presión de los reformistas. Los embajadores de Francia y España se reunían en secreto para discutir a quién convenía apoyar en el próximo cónclave. Cada día traía nuevos rumores. Unos decían que el pontífice había firmado una orden secreta, otros que le temblaba la mano y que no se podían descifrar las letras. Incluso sus propios familiares discutían sobre quién entraría primero en sus aposentos tras su muerte para hacerse con los sellos. Así comenzó la larga y humillante agonía del pontífice, cuando el poder aún emanaba de sus labios debilitados, pero su cuerpo ya se estaba convirtiendo en un caparazón desmoronado. Las primeras semanas fueron solo el preludio de esta decadencia, y nadie sabía cuánto tiempo más aguantaría, manteniendo a todos en vilo y sin darles descanso ni siquiera por la noche. El olor en las habitaciones papales se volvió insoportable. Los sirvientes llevaban paños empapados, en vinagre sobre la cara, y aún así tosían y se desmayaban. El médico que anotó sus observaciones en el diario señaló: «La piel de su espalda está cubierta de úlceras que supuran pus y huelen a carne muerta. Al cambiarle la ropa, su cuerpo se rompe como el de un cadáver, aunque todavía respira». Cada contacto le causaba tal dolor al pontífice que gritaba y maldecía a quienes se atrevían a darle la vuelta. Tenía la cara hinchada, los ojos enrojecidos y llorosos. La lengua se le había inflamado tanto que le costaba articular palabra. Susurraba, exigiendo más sangre de sus enemigos, nombrando a los cardenales que sospechaba de conspiración y ordenando que los incluyeran en las listas de herejes. Los secretarios fingían tomar nota, pero los pergaminos permanecían vacíos o con líneas falsificadas. Él ya no podía leer y creía lo que oía. Los médicos, desesperados, intensificaron los procedimientos. Ahora se le hacían sangrías cada 2 días, 1/3 de una copa. Le ponían sanguijuelas en la ingle y la cintura, afirmando que debía salir la sangre mala. Le hacían cauterizaciones en los pies, lo que le ennegreció la piel. Le untaban ungüentos en el cuello y las axilas 2 veces al día, pero el olor solo se intensificaba. Por las mañanas le daban una pizca de opio y por las tardes
2 cucharadas de jarabe de amapola. Al amanecer, le recetaron compresas de hierbas de ajenjo y menta que debía mantener durante 1 hora y cambiar cada media hora. Los médicos constataron: el pulso es apenas perceptible, la orina es oscura y maloliente, la respiración es sibilante. Los sirvientes notaron que por la noche hablaba solo. A veces llamaba a cardenales fallecidos. Otras exigía que le trajeran a una mujer que nadie podía identificar. En su delirio, intentaba alcanzar la pared con las manos como si buscara un pasadizo secreto. Entonces, le apretaban más las correas. Uno de los guardias declaró bajo juramento: «Le vi gritar a una silla vacía como si allí estuviera sentado el diablo». La lucha política en torno a su lecho se recrudeció. Las antiguas familias exigían que se reescribiera el testamento en presencia de todos los cardenales. El nuevo entorno afirmaba que el pontífice había ordenado introducir nuevas disposiciones, otorgando el poder a jóvenes partidarios. Los documentos sellados desaparecían y reaparecían en diferentes versiones. El embajador español escribió: «He recibido noticias de que el testamento ha sido modificado 3 veces en 1 semana». Cada noche se convertía en una reunión. Unos se reunían en las celdas para discutir cómo mantener el poder, otros compraban sirvientes para infiltrarse en la capilla y escuchar las últimas palabras. La guardia, dividida entre las familias, dejaba entrar a diferentes personas en diferentes momentos. A veces, por la noche, se abrían las puertas en secreto para los enviados de Francia y se les conducía por pasillos laterales para que los demás no los vieran. El pontífice seguía aferrado al poder. Le temblaban las manos, pero exigía que se firmaran las cartas. Cuando la tinta se corría, obligaba a volver a dictarlas. Una vez, ordenó ejecutar a 2 escribanos, acusándolos de falsificación. Se los llevaron del palacio y nadie volvió a verlos. Este acto aterrorizó incluso a sus allegados. Todos sabían que estaba muriendo, pero temían sus órdenes. La confesión se convirtió en algo cotidiano. Se arrepentía, pero cada día de una manera diferente. A veces pedía que se repartiera limosna a los pobres, otras ordenaba endurecer las penas para los herejes, prometiendo a Dios oro a cambio. Los sacerdotes discutían junto a su lecho. Unos afirmaban que sus palabras no podían considerarse válidas, ya que estaba delirando. Otros insistían en que cualquier palabra del Papa era sagrada. A mediados de la 2ª semana, su cuerpo comenzó a hincharse. El vientre se le hinchó. Las piernas se le engrosaron y se le quedaron inmóviles. Los dedos se le ennegrecieron. Las uñas se le rompieron y se le cayeron. Cambiarle la ropa llevaba 1 hora. Los sirvientes le limpiaban la sangre y el pus le ponían almohadillas de fieltro. Pero al cabo de mediodía, todo volvía a estar sucio. En la carta del cardenal Orsini se decía: «El hedor de los aposentos es tal que los pasillos están desiertos. Incluso las paredes de piedra están impregnadas». Los rumores de que el pontífice estaba muriendo entre la inmundicia llegaron al pueblo. En las calles se decía que el Señor lo había castigado por su libertinaje y su orgullo. En la multitud se susurraba que la muerte del Papa sería un signo de cambios. Pero aún vivía. Aún gritaba, maldecía y exigía. Y eso prolongaba el miedo, haciendo que todo Roma esperara su fin, sin saber cómo sería. Al final de la 4ª semana, en los aposentos, ya nadie dudaba de que el olor de la muerte se respiraba en cada rincón. Las paredes estaban impregnadas de hedor, los suelos pegajosos por los medicamentos derramados y el pus. Los médicos escribían: respiración entrecortada, pecho sibilante, lengua hinchada, pulso irregular, orina turbia y maloliente. Por la noche,
sudoración profusa, piel cubierta de grietas y úlceras. Cada día, los sirvientes cambiaban las sábanas 2 o 3 veces, pero todo volvía a ser igual. El pontífice ya no podía sentarse. Lo acostaban de lado, sosteniéndolo con almohadillas de fieltro, pero al cabo de unas horas, la piel se agrietaba y se formaban nuevas heridas en la espalda. En las nalgas se abrieron úlceras, de las que supuraba sangre coagulada. Las piernas se hincharon tanto que hubo que sustituir las correas para sujetarlas por amplias tiras de tela. Las sangrías continuaron, aunque los médicos se confesaban entre ellos que ya no le quedaban fuerzas. Le pusieron sanguijuelas en el cuello y debajo de las rodillas. Las cauterizaciones se hacían ahora con menos frecuencia, ya que la carne alrededor de las quemaduras antiguas había empezado a pudrirse. Le untaban todo el cuerpo con una mezcla de sebo, vinagre y ajo 3 veces al día, pero gritaba al tocarlo. No dormía por las noches. Delirando, llamaba a personas fallecidas hacía mucho tiempo. Gritaba a las paredes vacías que allí había monjes con antorchas. Una vez, en mitad de la noche, gritó que el diablo estaba sentado sobre su pecho y le aplastaba. Los guardias irrumpieron, pero solo lo encontraron a él, retorciéndose entre las correas. Gritaba, pedía que le trajeran agua bendita y le echaban agua en la cara. Después, jadeaba y suplicaba que no apagaran las velas. Los sirvientes dejaban 3 lámparas encendidas en la habitación para que la oscuridad no aumentara el miedo. Pero incluso, con la luz, decía que veía sombras en las esquinas que susurraban. Empezó a sospechar de los médicos. Varias veces intentó escupir en la cara al médico, acusándolo de demorarse con el veneno. Luego gritó que todos los que lo rodeaban eran herejes y ordenó que se redactara una orden de ejecución. Su firma ya era ilegible. Le temblaba la mano y las letras se convertían en trazos garabateados. Los secretarios le traían hojas falsas, pero él exigía otras nuevas. Varias veces ordenó que abrieran los pergaminos y los leyeran en voz alta, tras lo cual acusaba a los escribas de mentir. Uno de los escribas desapareció a la mañana siguiente. Se decía que lo habían estrangulado en el patio para evitar los rumores. Su entorno comenzó a distanciarse. Los cardenales dejaron de entrar en su dormitorio, alegando mala salud. Ahora esperaban noticias de los sirvientes, a quienes sobornaban con monedas. La guardia también cambiaba con menos frecuencia. La gente temía acercarse a su lecho. A partir de entonces, solo 2 o 3 sirvientes fieles permanecían en los aposentos, pero incluso ellos trataban de mantenerse cerca de las paredes. Las confesiones continuaban, pero ya se habían convertido en una parodia. A veces lloraba, a veces amenazaba, a veces juraba que entregaría todo el oro a los monasterios si el Señor lo perdonaba. Los sacerdotes se marchaban sombríos y discutían en los pasillos. Unos afirmaban que sus pecados eran imperdonables, otros que el Papa no podía perder la salvación. Mientras tanto, en la ciudad se decía que el pontífice había muerto y que la curia ocultaba la verdad. Se reunían multitudes frente al palacio y gritaban que el poder se pudría junto con el cuerpo. El pueblo murmuraba que era un castigo divino por la lujuria y la soberbia. Dentro del palacio, la lucha se intensificaba. El bando francés exigía clemencia y alianza con el rey, mientras que el español pedía severidad y la continuación de las ejecuciones de los herejes. Los documentos con las últimas voluntades se intercambiaban en secreto. Unos afirmaban que ya se había quitado el sello pontificio. Otros juraban que aún respiraba y daba órdenes. Los rumores se multiplicaban. Alguien dijo que por la noche su cuerpo ya estaba muerto y que los sirvientes lo arrastraban con las manos
para mostrar que respiraba. Otros aseguraban que revivía cuando oía los nombres de sus enemigos y susurraba maldiciones. Pero aún vivía. Su vientre se hinchó tanto que su respiración se asemejaba al silbido de un herrero. Su rostro estaba cubierto de manchas, sus ojos llorosos, sus labios agrietados y sangrantes. Apenas podía tragar el jarabe de amapola, y la mayor parte se le derramaba por la barbilla. El médico anotó: tiene las extremidades frías, pero el pecho caliente. Por la noche, jadea y llama a las sombras. La orina es espesa y negra. El olor es tal que es difícil permanecer junto a la cama más de un cuarto de hora. Todavía dictaba órdenes, pero ya nadie le escuchaba. Los escribanos redactaban sus textos, se falsificaban los sellos, y el poder se le escapaba de las manos mientras yacía atado y llamaba a Dios y al diablo. Al final de la sexta semana, el cuerpo del Papa era casi irreconocible. Tenía la cara hinchada, los párpados inflamados y cubiertos de costras purulentas. Estaba casi ciego, solo distinguía la luz y las sombras, pero no veía las caras. Los sirvientes tenían que acercarle lámparas a los ojos y entonces él parpadeaba y susurraba que había un ángel en la puerta. Los médicos constataron: ha perdido la vista. Los ojos le lloran y las pupilas no reaccionan a la luz. Intentaba palpar con las manos a las personas que estaban junto a su lecho, les agarraba de las mangas, pero no reconocía a nadie. La respiración se hizo más pesada. El pecho se movía a trompicones, como un fuelle de herrero. Cada respiración iba acompañada de un silbido, cada noche de gritos. El vientre se hinchó tanto que la piel se agrietó y de las grietas brotó un líquido. Las piernas se ennegrecieron hasta las rodillas y los dedos se descompusieron en úlceras. Las manos le temblaban y se le caían las uñas. Los sirvientes le envolvían las extremidades con trapos para ocultar la putrefacción. Ya habían dejado de hacer sangrías, porque vieron que no servían para nada, pero seguían poniendo sanguijuelas en el cuello, aunque solo sacaban sangre y aumentaban el hedor. Le untaban todo el cuerpo con ungüentos 3 veces al día, pero las llagas se multiplicaban. Le cambiaban las compresas de ajenjo y vinagre cada media hora. Le daban opio en pequeñas dosis al amanecer y 2 cucharadas de jarabe de amapola por la noche, pero no conseguía dormir. Delirando, caía en un estado de estupor y volvía a gritar. Ahora hablaba poco. Sus palabras eran entrecortadas. Repetía nombres, pero ya nadie los entendía. A veces mencionaba sus propios títulos, como si temiera olvidar quién era. Los sirvientes escribieron. Susurraba: soy el Papa, soy el pontífice, no me traicionéis. Pero ya nadie le escuchaba. Los cardenales dejaron de entrar en sus aposentos. Las reuniones se celebraban en salas contiguas. Las decisiones se tomaban sin él. El testamento se reescribió en secreto, con firmas falsas. Los documentos con sus sellos se prepararon de antemano, aunque él ya no podía sostener el anillo con el sello. La guardia estaba dividida. Una parte protegía a los aposentos de intrusos y otra impedía que salieran rumores. Los sacerdotes le confesaban cada vez con menos frecuencia. Decían que sus delirios no podían considerarse confesiones. Él suplicaba que no lo abandonaran. Les agarraba de las mangas y pedía la absolución de sus pecados. Pero muchos de los clérigos se marchaban, cubriéndose el rostro con pañuelos para no oler el hedor. La ciudad ya sabía la verdad. Multitudes se congregaban frente al palacio, gritando que Dios se vengaba de su libertinaje. Los predicadores populares decían en las calles que la muerte del pontífice sería el comienzo de una nueva era. La curia intentaba ocultar que aún estaba vivo, pero en medio del hedor, la inmundicia y las llagas,
En una carta del embajador español se decía: apenas respira, pero todavía se le considera vivo. Mientras tanto, el poder ya está repartido. El embajador francés escribió que su muerte era beneficiosa para nuevas alianzas. Dentro del palacio se llevaban a cabo acuerdos secretos. Unos preparaban el cónclave, otros sobornaban a la guardia para ser los primeros en entrar en los aposentos y apoderarse de los sellos. El cuerpo del Papa estaba tan descompuesto que los sirvientes sacaban los recipientes y la ropa por pasadizos secretos para ocultarlos a los ojos de los demás. En el informe de uno de los sirvientes se dice: la piel se le desprende a capas, tiene llagas en la espalda y huele tan mal que los pájaros no se posan en el alféizar de la ventana. Aún vivía. A veces levantaba la mano y susurraba órdenes, pero a su alrededor reinaba el silencio. Nadie obedecía a sus órdenes. No se tomaban notas. Todos esperaban su último aliento. Cada vez se permitía entrar a menos personas en los aposentos. Las puertas estaban custodiadas por turnos de diferentes familias. Cada bando temía que el otro fuera el primero en acceder al cuerpo. Las listas de personas autorizadas se reescribían a diario. Las llaves las guardaban 3 personas: el chambelán, el guardia mayor y uno de los cardenales. Pero por la noche, los pasadizos secretos se abrían para aquellos que traían oro. Se convirtió en prisionero de su propio lecho. Ciego, podrido, olvidado, aún pronunciaba su nombre para demostrar que estaba vivo. Pero su voz se ahogaba en el hedor y los susurros de aquellos que ya se repartían el poder. Al comienzo de la 8ª semana, la respiración del Papa se volvió tan escasa y ronca que los guardias que custodiaban la puerta contaban cada pausa como si fuera la última. Sus ojos, casi ciegos, estaban cerrados y su boca entreabierta. Tenía la lengua seca y agrietada. El vientre estaba hinchado. La piel se le había reventado y supuraba un líquido maloliente. Las piernas se le habían ennegrecido hasta los muslos. Los sirvientes informaban: hemos visto cómo brotaba un líquido oscuro de las grietas, y ni siquiera los ratones se acercaban a su lecho. Por la noche, cuando las velas apenas ardían, se incorporó de repente, tirando de las correas, y gritó con voz ronca: «¡Soy papá! ¡No me traicionéis!». Fue su último grito. Después, su respiración se hizo más débil, y al amanecer ya había fallecido. El médico anotó: «No hay pulso». La respiración cesó a las 3 de la madrugada. Ocultaron la muerte durante otro día para acordar quién entraría primero en la habitación. Los sirvientes cerraron las ventanas y taparon las puertas con fieltro, pero el hedor era tal que se extendía por todo el palacio. Cuando finalmente entraron los cardenales, encontraron el cuerpo hinchado, ennegrecido y con la piel agrietada. La ropa se había pegado al pus. Los dedos de las manos estaban casi podridos y el anillo se deslizaba por la mano hinchada. Sacar el cuerpo fue una prueba. 4 guardias apenas pudieron sostener la camilla. De camino a las habitaciones contiguas, donde debían embalsamar el cadáver, la tela se empapó y goteaba. En el informe del médico se dice: su cuerpo desprendía un hedor tan fuerte que las velas se apagaban. La embalsamación resultó imposible. Cuando los médicos abrieron el pecho, salió un gas con un olor tan fuerte que 2 de ellos perdieron el conocimiento. El abdomen se descompuso y los intestinos comenzaron a descomponerse. Intentaron frotarlo con una mezcla de resina, vinagre y hierbas, pero el cuerpo ya no respondía. En el informe de un escribano se dice: el cadáver se descomponía ante nuestros ojos. Vimos cómo la piel se desprendía a trozos y nadie podía tocarlo. Entonces, envolvieron el cuerpo con telas, lo rociaron con resina y lo sellaron apresuradamente.
La noticia de su muerte causó gran conmoción. El pueblo se regocijaba en las calles. Decían que Dios lo había castigado por sus pecados carnales. En Roma se predicaba que la muerte del Papa era una señal del fin del libertinaje y el comienzo de una nueva era. Pero en la curia se desató el caos. Las antiguas familias reclamaban el poder y se remitían a sus últimas disposiciones. El nuevo entorno afirmaba que el pontífice los había nombrado herederos de sus decisiones. Aparecieron varias versiones del testamento con diferentes sellos. Los embajadores de Francia y España se pusieron inmediatamente en acción. La parte francesa buscaba un nuevo rumbo, alianzas y concesiones. La española insistía en una línea dura y en continuar la lucha contra los herejes. El cónclave se dividió y las sesiones se prolongaron durante toda la noche. Cada parte acusaba a la otra de falsificación y de presionar a los sirvientes. Los rumores sobre su muerte durante los placeres carnales no desaparecieron, sino que se intensificaron. La gente decía que no había muerto de enfermedad, sino de pecado, y que la muerte misma era un castigo. Estos rumores eran difundidos tanto por los detractores de la curia como por los predicadores populares. Así, su fin supuso el comienzo de un nuevo orden. Su muerte provocó el caos, la división en la curia, el debilitamiento de la autoridad del trono y el aumento de la influencia de los poderes seculares. En la memoria popular, no quedó como jefe de la Iglesia, sino como un hombre que murió en medio del hedor, en descomposición, gritando: «Yo soy el Papa, no me traicionéis». Así terminó la vida del pontífice que, hasta hacía poco, tenía en sus manos el destino de los reyes y acabó atado con correas, ciego, olvidado y rodeado de hedor. Su grandeza se convirtió en humillación, su poder en cenizas y su muerte en el comienzo de un nuevo caos.